Buen día a todas y a todos. Vamos a continuar con la filosofía platónica, que es el tema de esta semana, y hoy vamos a entrar a uno de sus diálogos, uno de los diálogos de Platón, el que se llama Gorgias. Este diálogo nos interesa en esta ocasión en particular porque creemos que puede actualizarse una de sus problemáticas. El Gorgias, digamos que trata sobre una crítica de la educación universitaria, una crítica de la educación superior. Primero hay que recordar que el Gorgias se divide en tres grandes conversaciones. La primera entre el gran rétor u orador Gorgias y Sócrates. La segunda conversación viene entre Sócrates y el impetuoso Polo, ¿no? Su discípulo. Y finalmente aparece la conversación entre Sócrates y Calicles, a quienes más adelante le estaremos dedicando una pequeña cápsula, porque esa discusión tan interesante, ¿no?, en torno a la justicia, aparece lo que podríamos llamar una genealogía de la moral. Previo al encuentro de Gorgias y Sócrates, empieza el diálogo con la siguiente escena. Está Calicles en un lugar público y se encuentra, ¿no? Él está parado y se encuentra, llegan caminando Sócrates y Querefonte, su amigo. Entonces se encuentran ahí, hay una pequeña conversación donde ya se ve que hay un roce, ¿no? Un problema de fondo entre Calicles y Sócrates. Son dos personas muy distintas y ya desde ahí se empiezan a tirar un poco de odio. Bueno, estamos en ese momento y Calicles les dice que los va a llevar a donde está Gorgias para que escuchen su exposición y Sócrates le dice, la verdad es que tanto como su exposición no quiero, no me interesa escuchar, pero sí me gustaría dialogar con él. Y aquí pone el centro de lo que va a ser su diálogo con Gorgias. Le dice, a mí me gustaría saber cuál es el poder del arte de este personaje y qué es realmente lo que profesa y lo que enseña, ¿no? El poder de la retórica le interesa, qué es aquello sobre lo que trata la retórica y qué es lo que enseña este personaje. Porque ustedes tienen que recordar, o tenemos que recordar, que Gorgias es uno, como decía el profesor Enrique Hulse, es uno de los rock stars de la filosofía. Y entonces, pues él, a donde quiera que se movía, a cualquier lugar de Grecia, llegaban jóvenes adinerados para escuchar sus enseñanzas. Y bueno, pues él estaba dando exposiciones, iba de embajador de su ciudad natal a otras ciudades. Entonces era alguien que tenía bastante reputación, bastante fama. Y pues, ¿a quién mejor que preguntarle que a un gran retórico qué es la retórica? Bien, entonces aquí es donde empieza la confluencia entre la actualidad y el texto de Platón. Tenemos pues la discusión entre Gorgias y Sócrates, ¿no? Se empiezan a maltratar un poco verbalmente, ¿no? No es abierto, pero se ve que ahí hay un poquito también de animadversión. Lo más recomendable en este caso, ¿no?, haciendo un paréntesis, es representar el diálogo o al menos que se lea en voz alta, cada uno de los que estén en el círculo de lectura leyendo su papel, porque nos vamos a dar cuenta de lo que no se hace tan presente cuando uno está leyendo en silencio, ¿no? Que son estas pequeñas diferencias entre Sócrates y Gorgias y cómo se van golpeando con algunos comentarios, con algunas maneras de responder, ¿no? Eso queda muy claro cuando se hace en voz alta y en un círculo de lectura. Pero bueno, y Sócrates le pregunta sobre qué asuntos trata la retórica. Gorgias se tarda algunas cuantas líneas en decirle de qué va este tema, pero al final termina señalándole lo siguiente. La retórica, ¿no?, es el arte de persuadir en torno a lo justo e injusto a personas que se encuentran en asambleas públicas, ¿no?, tales como pues, los juicios, el momento donde está el político tratando de convencer al pueblo, todo este tipo de reuniones muy de carácter político. Bien, eso es lo que dice Gorgias. Técnica o arte de la persuasión, ¿no?, en torno a lo justo e injusto en asambleas públicas. Bien, aquí Sócrates, aunque pareciera ya clara la definición, lo sigue interrogando y resulta que este convencimiento, ¿no?, esta persuasión de parte del rétor
hacia el público solo es posible en la medida en que el público ignora muchas de las cosas de las que está hablando en el fondo el orador. Pone un ejemplo muy claro, Gorgias, ¿no? Va con su hermano, que es médico, a la casa de un paciente. Su hermano pues lo intenta convencer de que tome un remedio porque sería lo mejor para su salud, pero no puede. El médico no puede convencer al paciente. Entonces es donde entra Gorgias, que con su habilidad, ¿no? Su habilidad en la palabra, convence sin mayor problema al paciente. Entonces esto es lo que dice: sin ser médico, sin ser experto en un área de la realidad específica, logro convencer a los demás y hago que hagan lo que yo quiera. Ese es el poder de la retórica. Ese es su verdadero poder. Pero bien, entonces, para que el retor cumpla su función, necesita un conjunto de personas, una mayoría dentro de la multitud, que esté más o menos perdida o que no tenga mucha claridad respecto al tema, para que pueda ser convencida por este personaje. Y Sócrates pues ve ahí una disonancia, ¿no? O sea, por un lado, la retórica trata de lo justo y lo injusto. Pero por otro lado, se trata de que el orador utilice instrumentos para convencer a los demás de hacer lo que él dice que hagan, ¿no? Y le pregunta a Gorgias precisamente por este choque, ¿no? O sea, ¿se trata de ser justo o no se trata de ser justo? Y Gorgias pues se ve ante una problemática en la que evidentemente, ¿no? Creo, podemos situar a la educación universitaria actual, a la educación superior, en específico en ciertas áreas, ¿no? Que curiosamente no son pocas, ¿no? Son varias. Por ejemplo, la enseñanza del derecho, la enseñanza de la publicidad, la enseñanza del periodismo, pero también los cineastas, los que escriben los guiones para el cine, los directores, los filósofos también, los literatos, etcétera. No todos ellos entran de alguna manera en estas personas que manejan el arte de la palabra, pero que a la vez parecen tener una misión o una vocación o un objetivo por hacer, por así decirlo, el bien. Vamos a concentrarnos en la educación superior de los abogados, licenciados en Derecho. Supongan que hay una reunión donde está el director de la Facultad de Derecho de la UNAM y está también el director o rector, como se llame, de la Escuela Libre de Derecho, ¿no? Entonces, están hablando porque empiezan a colaborar, va a haber una colaboración entre ambas instituciones, y en medio de esa reunión que está hablando de lo bien que trabajan la facultad y la escuela, surge una alumna bastante socrática, digamos, y les pregunta a los directores: ¿realmente ustedes están preocupados por la enseñanza del derecho? Y no quiero decir, ¿no? Les estaría comentando, no quiero decir que salgan expertos en manejar las leyes sus alumnos, ¿no? O sea, parece claro que van a salir expertos, se van a saber la Constitución al derecho y al revés, van a poder defender casi a cualquier persona, casi cualquier, sea culpable o sea inocente, van a hacer lo mejor, ¿no? Que es para ella, ¿no? Lo mejor en el sentido de que no vaya a la cárcel o que vaya a los menos años posibles. Pero lo que yo pregunto, diría la chica, es si están preocupados por hacerlos personas justas, ¿no? Porque salgan personas justas que apliquen el derecho para lo que lo tienen que aplicar. Entonces los directores, pues obviamente que nos preocupamos por la calidad de nuestros educandos y por su calidad moral, ¿no? Vean ahí a los miembros del Poder Judicial, vean a los magistrados, a los jueces, a los ministros, pues obviamente todos son personas probas y honorables, ¿no? Y la mayoría ha salido de nuestras casas de estudio. Y para mayor prueba, pues puedes ir a consultar la currícula y vas a ver que tiene una materia sobre ética y valores, otro sobre el deber del juez, ¿no? Hay una gama de materias, 4 o 5, que los pertrechan bien para ir a hacer lo justo, ¿no? Lo honorable a la sociedad. Y la alumna, sin embargo, pues va a responderles eso. Si ustedes creen que eso realmente, ¿no? Los hace unas personas justas a los licenciados en Derecho, porque pueden tener 5 materias de ese tipo, pero si ustedes como institución, si tu facultad de Derecho contratas de tu plantilla de 200 docentes, 150
son expertos, pero en marrullerías, ¿no? En cambiar la ley, en voltearla. Si tú tienes ese tipo de profesores, ¿no? Los pones en la balanza y ¿cuál es el peso? ¿Cuál gana? ¿No? Las 5 materias de civismo y ética o los profesores con su enseñanza, lo que se llama en pedagogía el currículum oculto. ¿Qué es lo que gana ahí? Entonces, bueno, ¿qué pueden responder ante eso, ante esa acusación, los directores de estas escuelas? Quizá respondan que no es su obligación, ¿no? O sea, que ellos hacen lo suficiente dando esas materias de ética y valores y de ontología. Eso es suficiente. Ellos están haciendo todo lo posible, pero claro, los estudiantes también deben de poner de su parte. Además, ellos traen una educación que no siempre la van a poder cambiar. Los ha educado su familia, la televisión, la sociedad, las otras escuelas, y ahora llegan a la Facultad de Derecho y no nos pueden pedir a nosotros que hagamos milagros, ¿no? Ellos son personas independientes, mayores de edad. De acuerdo, diría la alumna, pero ¿no tienen controles más estrictos para dar una licencia a alguien que ha estudiado derecho? O sea, ¿por qué si tú sabes que el alumno no está preparado para defender la justicia adecuadamente, por qué lo dejas litigar? ¿Por qué le das una cédula y le permites llegar al mundo y hacer lo que él quiera? ¿No habría que ser mucho más estrictos y no empezaría la verdadera justicia de la Facultad de Derecho, si es que está preocupada, como usted dice, no empezaría por restringir las licencias, acotarlas? No sé qué respondería exactamente allí el director de la facultad, pero ese es el centro del problema, ¿no? Sócrates le dice a Gorgias, ok, ¿no? O sea, no se sabe bien si tú los enseñas a ser justos o a hacer lo que o a convencer a los demás a través de las palabras y que logren tejer de tal manera los argumentos que todo salga en beneficio de ellos. ¿Por qué no te haces responsable de tu enseñanza? ¿No? ¿Por qué el maestro no se hace responsable de lo que enseña y dice, sí, yo le di la licencia para tal cosa? Es en el momento en que Gorgias se queda sin palabras, porque él ya había dicho que no era culpa de los profesores, o sea, ya había respondido de alguna manera como respondió el director de la Facultad de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, ya había respondido haciendo una analogía entre la retórica y las artes marciales o el pugilato. Tú eres maestro de box, le enseñas a alguien a boxear, ¿no? Le recomiendas repetidamente, casi en cada lección, que utilice bien el boxeo, que no lo utilice para abusar de las personas, para golpear a sus hermanos, a sus amigos, pero tú no controlas a tu aprendiz. Él puede salir a la calle y andar de pendenciero. Decía sí, arréstese al aprendiz, lléveselo a juicio, señálesele, pero no al maestro. El maestro lo que hace es enseñar y procurar que hagan el bien. Pero, obviamente, eso es algo que no acepta Sócrates así como así, ¿no? Hay una responsabilidad en estar enseñando eso, ¿no? En enseñar una herramienta, dar todo un instrumental para que se pueda utilizar de cualquier modo. Y es la misma problemática, creo yo, en la que podemos colocar a la educación superior. ¿Qué es lo que enseñas, ¿no? ¿Cómo lo enseñas? Y hasta dónde permites, ¿no?, que esas personas salgan con un título de tu universidad y vayan a aplicarlo allá afuera. Porque entonces te encuentras al montón de políticos que al final ya fue encontrado de corrupción en Pemex, ya fue encontrado de corrupción inmobiliaria, ya fue encontrado con lazos con el narcotráfico, ya litiga contra el Estado. Y eso por solo mencionar la parte de los abogados, porque si hablamos de los publicistas, ¿no? Si hablamos de los periodistas, ¿cuántos no son más bien mercenarios, ¿no? Como se ha dicho más de una vez. Claro, ¿no? Hay maneras de defenderse de parte de la educación superior, pero esa defensa realmente se sostiene. Pues el Gorgias nos plantea esta problemática. Espero que haya sido de su interés, de su agrado esto que hemos comentado el día de hoy. Esperamos sus comentarios. Hasta luego.